Alberto, how you doing? Wonderful to see you. Happy to see you. Good to see you. Shall we get going on this thing? Yes, we're ready. We are receiving phone calls, but go. Are you sure? Yes. Okay. Well, we start in Ephesians chapter 5, verses 1 and 2 today, and Paul is still concerned about our walk with the Lord. Pues bueno, vamos a comenzar con Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2, y el Espíritu Santo por medio de Pablo aún está hablando y tocando el tema de nuestro andar, de nuestro caminar. And he keeps working out this principle that our walk, our actions should match and be consistent with our calling and our commitment to Jesus. Y como hemos estado viendo, el asunto tiene que ver con que nuestro andar haga juego, sintonice con el andar de Cristo, con ser como Cristo, que tiene que ser lo que creemos, tiene que coincidir con lo que hacemos. And in chapter 5, he begins to apply it in a real practical way. But the first two verses really give us the principle he's trying to teach. Y pues bueno, aquí como que hace un resumen y en cierto modo él está haciendo un enfoque global de lo que nos quiere enseñar. And let's read chapter 5 of Ephesians, verses 1 and 2. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 de Efesios capítulo 5. Vamos a darle lectura y dice así: sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. So we get the same principle he's been teaching, but just spoken in some different words. Entonces es el mismo principio que ha venido enseñando, pero hablado en palabras diferentes, dicho And, de and otra manera. he's been saying in the negative, we don't want there to be a clash between our life and our choice to be a Christian. Ya nos lo dijo en la forma negativa, que no debemos desentonar, que no debemos estar desentonados, pues, diferentes de cómo debemos. Ya nos lo dijo en la forma negativa. And now he turns and gives us the positive side. And he begins in verse 1, first of all, by saying, look, we're supposed to imitate God. We're supposed to be like him. Y ahora nos lleva a la forma positiva de cómo decirnos lo mismo. Y empieza diciendo, hey, tenemos que ser imitadores de Dios porque somos sus hijos. To imitate someone is to mimic them. And we get our word mime from this word, to imitate. Imitar es una palabra que viene de la raíz mímica, de hacer o repetir lo que otro hace. And what a mime does is if a mime is trying to imitate someone, they'll go before a mirror and practice over and over and over until their behavior is exactly like who they're trying to imitate. Y cuando un actor o alguien que va a imitar a un personaje lo quiere hacer bien, lo que hace es que se pone frente a un espejo y practica una y otra y otra y otra vez hasta que logra hacer y hablar y actuar exactamente como la persona a la que está imitando. There was a very famous mime who used to come to Union Station in San Francisco at lunchtime, and he would imitate people that were walking by. Hay una persona que
en la estación de tren, a la hora del almuerzo, da un entretenimiento muy divertido porque él imita a cualquier persona que anda pasando por ahí. And he had this ability to see what made somebody different and imitate it perfectly. And once you saw it, you absolutely died laughing looking at it. Y tiene esta habilidad única de discernir y detectar los gestos y los ademanes y la forma única de cada persona. Y cuando lo hace tan perfectamente bien que todo mundo se ríe y todo mundo lo rodea y lo celebra. So the Christian life is about becoming something that we aren't right now. It's becoming more like God. Y la vida cristiana consiste básicamente en dejar de ser lo que actualmente somos y llegar a ser lo que debemos ser. So we're supposed to watch just what God does and just how he handles people and just how he comports himself, and we're to add that to our lives. Entonces tenemos que examinar detenidamente la vida de Jesús, cómo él interactuó con las personas, cómo las trató, cómo reaccionó en diferentes situaciones y nosotros imitar ese comportamiento. There was a time in my life, our life as a family, when we come home after church and be sitting around, and my youngest daughter, Jane, about 8, would jump up on the fireplace and grab my Bible and do her impression of me teaching. And we would die laughing. She would sniff, and then she'd pull her pants up real high. Me acuerdo que hace años, cuando después de el servicio de la iglesia, cuando yo predicaba, pues ya llegábamos a la casa todos y pues ya nos sentábamos en la sala, nos relajábamos y mi hija Jane, de 8 años, tomaba la Biblia y se paraba en una silla o en un lugar alto y empezaba a imitarme cómo yo había predicado y las palabras que decía y el énfasis que le ponía y todos nos moríamos de Excuse me. And so it also says, did you notice? We're to imitate as beloved children. Y nos dice no solamente que debemos imitarlo, sino que lo debemos hacer como hijos amados. We're not to imitate as an angry teenager. O sea, no vas a imitar enojado o en burla o sarcásticamente. This probably happens in your neighborhood too. On a Saturday morning, if you're driving around, you can see a dad mowing his lawn, and right behind him, right in his path, is a little kid about this high mowing behind him with a plastic toy lawnmower, imitating exactly what his dad does. Es a veces muy común ver a un papá que va con un hijo pues chiquito y lo que el papá está haciendo, el hijo lo está haciendo, viene caminando igual que él, y si el papá viene enojado y refunfuñando, el hijo también viene haciendo lo mismo, viene imitándolo, viene haciendo todo lo que el papá hace. And a child, a beloved child, is not someone who's angry or resistant or wants to make critical comments. A beloved child, out of the love for their parent, wants to be just like them. Y cuando un niño pequeño imita a su padre, no lo hace para burlarse de él o porque está enojado o porque lo quiere criticar, sino esencial y básicamente porque quiere ser como el papá, quiere ser el papá. And we're told to walk just like God walks, make our choices just like he makes his choices. Y nos está diciendo aquí que tenemos que caminar tal como camina Jesús y hacer nuestras elecciones tal como las hizo él. So Paul gives the great example in verse 2 of walk in love as Christ walked in love. Entonces nos dice en el versículo 2 que andemos en amor tal y como Jesús anduvo en amor. Now think of this. The word that's supposed to characterize the way we live our life is the word love. Y notemos algo muy particular. La palabra
que debe caracterizar y definir todo lo que hacemos en nuestra vida y todas las decisiones que tomamos es la palabra amor. I mean, it's one thing to say, well, I want to obey the Lord and I want to be like him, but every step we take is to be defined by this word love. Entonces, eso significa que cada paso que damos, que cada decisión que tomamos, que cada acción que hacemos debe estar basada en esa y única palabra llamada amor. This is a huge challenge for us because we know as we walk through life, we have to navigate difficulties and help people get in the right place. And we've got to accomplish the things that are important to us. Este es un desafío bastante grande porque en esta vida tenemos que lidiar con muchas cosas, ayudar a la gente, cumplir nuestros objetivos, cumplir con nuestras responsabilidades y navegamos con muchas cosas y es un desafío grande. But when you looked at if you look at my behavior through a day or a week, if there's one word that comes to mind, it probably wouldn't be the word love, although I probably have done some loving things during that week. Y si tú observaras mi vida por todo un día o por toda una semana y estuvieras analizando qué es lo que yo hago, lo más seguro es que no se definiría como amor. Sí, hago alguno que otro acto de amor y respondo en amor en algunas situaciones, pero no es lo que gobierna mi vida. This is a very difficult command for us to deal with because it's calling for us to recognize and deal with whether or not the choices of our day, the choices of our life could be characterized under this one word love. Y este es un mandamiento muy difícil, si no el más difícil de todos, porque lo que nos está diciendo aquí es que todo lo que digo, todo lo que hago, todas las decisiones que tomo, todas las actitudes que tengo, deben estar definidas por esta palabra que es el amor. So that's how the Lord wants to change us. That's where he wants us to go. We're not that way all the time, but we're going to get better and deeper and richer at living in love. Entonces, esa es la meta final que Dios quiere para cada uno de nosotros. No somos hacia ahora, pero debemos ir encaminándonos hacia eso y cada vez ir creciendo en amor y cada vez acercarnos más al ideal de Dios para la vida de cada uno. I want to apply this to us as Christians who are living in very difficult political circumstances. Quiero enfocar por un momento esto para hombres y mujeres que están pues viviendo en situaciones políticas difíciles. There's always been divisions in the church between who votes for someone and someone else votes for someone else. That's how the church is always run, as we have our own opinions. Siempre ha habido divisiones en la iglesia y preferencias y unos que están con uno y otros que están con otro y unos que están de acuerdo, otros que no están de acuerdo. Siempre la iglesia ha sido así. But everybody is acknowledging, at least in the US, there's a level of anger and hatred and rejection between people who disagree that we've never seen before. Pero en Estados Unidos particularmente junto con eso, hay mucho odio, mucho resentimiento, muchas ofensas entre unos contra otros cuando ni siquiera se conocen. Let me challenge all of us in this way. Déjenme desafiarnos los unos a los otros, a todos nosotros en este sentido. There's nothing wrong with having conversations with people and discussing ideas and exchanging opinions and disagreeing. But the question is not, do we agree, but are we operating in love for the other person? No tiene nada de malo discutir acerca de cuestiones en las que no estamos de acuerdo y en la que no coincidimos y que tenemos una opinión totalmente diferente. No tiene nada de malo. El asunto aquí es
si estamos haciendo eso, si estamos discutiendo y debatiendo en amor. It may be hard for you to imagine how anyone who really loved God could choose the other person, but that's not a problem for God. He loves people on all sides of the argument. Y a veces cuando estamos nosotros convencidos de cierta cosa que es contraria a lo que otros creen, nos preguntamos, bueno, ¿cómo puede Dios amar a alguien si está tan equivocado? Pero la verdad y la realidad es que Dios ama a todos, aun cuando estén o estemos del lado equivocado. Be very careful what you choose to listen to, because if all you hear is hatred and anger towards other people groups, and that produces in you a hatred for them, that's not what God wants for you. Ten cuidado con lo que tú aceptas escuchar y con lo que tú toleras escuchar, porque si lo único que estás escuchando de alguien o de otros es odio y ridiculización y desprecio hacia otros o hacia ciertos grupos o hacia ciertos tipos de personas, eso va a producir en ti odio, amargura y desaprobación y no agrada a Dios. There's something that's happened that entering into our differences of opinion is a suspicion that there's something wrong with the other person or they would agree with us. Y lo que prevalece desafortunadamente en situaciones de opiniones diferentes es que cada uno piensa que debe haber algo mal en el otro, debe estar haciendo algo mal porque no piensa igual que nosotros. We have to fight this so hard in our minds because the truth is there's nothing wrong if they disagree with us. Whether they do or not, that person is someone Jesus gave their life for. Y el asunto aquí no es si están en desacuerdo con nosotros o no, o si nosotros estamos en lo correcto o no. El asunto aquí es que Jesús dio su vida por todos y por cada uno, y Jesús ama tanto a los que están en lo correcto como a los que están en lo incorrecto. And many people feel after almost any discussion with people that disagree with them, they go away feeling attacked and feeling judged as though they had no thoughtful opinions. And if that's what's coming out of your conversations, you better rethink it because we're called to walk in love. Y si después de que tú has tenido una conversación con alguien que no está de acuerdo contigo, y después de que acabaste esa conversación te sientes atacado, humillado, te sientes rechazado y sientes que algo hay mal en esa persona, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y de verdad darnos cuenta que no estamos actuando en amor, que no es el amor lo que está gobernando nuestra vida. I'm grateful that Paul is so specific here because we could define love all sorts of ways, but read chapter 5, verse 2, and he'll say, this is how Christ loved, and that's the example for us. Read verse 2. Y podemos definir el amor de muchísimas maneras diferentes, pero doy tanto gracias a Dios porque el Espíritu Santo está definiendo aquí el amor tal y como lo practicó Jesús. Y dice así: y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. So we're told that here's how Christ loved. Number one, he gave himself up as an offering and a sacrifice. He gave himself over. Pues, ¿cómo amó Cristo? Aquí nos se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios. And there's something about the nature of God's love that requires a giving, a sacrifice. Hay algo en la naturaleza de Dios que demanda, que requiere que para amar tengamos que dar, tengamos que sacrificar algo. And that's such a challenge for us because the idea in the world of giving of ourselves, in a way, weakening ourselves for the good of the other seems like a bad choice.
Y eso es un desafío bastante grande para nosotros porque en el mundo natural, rendirse, entregar, ceder, no es algo ni popular ni algo natural en nosotros los seres humanos. So Christ had a world of people who were going to hell and didn't know they were doing wrong. Y hay muchas personas que van rumbo al infierno y que posiblemente van a terminar allí y ellos ni siquiera tienen la más mínima idea de que están equivocados. Jesus' love was so great that even though he was sinless, he said, "Here, take me. Here, I'll be the one to pay the price." Pero pues Jesús, al ver que toda la raza humana estamos perdidos, condenados, él dijo, esperen, yo voy a dar mi vida, yo voy a pagar las faltas de ellos que yo no cometí, pero yo voy a pagarlas. It's very hard to give yourself up and empty yourself for the good of someone that you think is the enemy. Es casi imposible y extremadamente difícil para los seres humanos dar algo a favor de otro que consideras tu enemigo, que no lo vale. And even if you're right, and neither group is right the whole way, both groups are wrong in significant ways. Y eso a pesar de que tú pienses que estás en lo correcto, porque ningún grupo, ninguna iglesia es 100% correcta. Todos tienen una que otra cosa en donde fallan. Scripture says that God's way is the strong one gives himself up for the weak one, for the good of the one who's confused or is not as strong. Pero la escritura dice que el fuerte, que es Dios, se entregó a sí mismo por nosotros los débiles, a favor de aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos y que están perdidos y que no pueden hallar el camino de vuelta. If you're a believer in Jesus Christ, you have a significant issue before you. How do you serve and love the people you disagree with? Si tú eres un verdadero cristiano, entonces tienes que examinarte a ti mismo en cómo reaccionas y cómo tratas a aquellos que no están de acuerdo contigo, que te llevan la contraria. The picture in verse 2 is of Jesus giving his life as an offering for the good of the rest of mankind and being a sacrifice for them. La ilustración aquí en el versículo 2 es de Jesús entregándose a sí mismo como una ofrenda, como un sacrificio en beneficio de otros, no de sí mismo. An amazing thing happens when we, by the love of God, reach out and care for or pray for or serve another person different than us. Y algo maravilloso sucede en nuestro corazón y en nuestras vidas cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos y servimos, ayudamos y hacemos algo y damos algo a otros que no lo merecen. Because our sacrifice is pictured like a burnt offering on when they would slay a lamb and they would kill it for the good, to forgive the sins of the people, and then they would cook it. Y esto es debido a que eso es un símbolo de los sacrificios que en el Antiguo Testamento hacían cuando entregaban a los animales a ser sacrificados y quemados para el bien del pueblo, para el bien de todos. And the picture is that the people would burn the offering and then they would all participate in eating it, but the smoke would become a fragrant aroma that would be pleasing to God because it was a sacrifice. Y la ilustración era que sí, entregaban los animalitos para que fueran pues quemados y eso ardía y el humo pues subía al cielo como un olor fragante, pero parte de eso lo cocinaban y se lo comían, todos participaban de eso y todos disfrutaban del sacrificio de todos. We never know how God can use our care for another person until we put it out there.
nunca vamos a saber el profundo impacto que hace el ayudar a otros y sacrificarte por otros hasta que lo hagamos y nos sacrifiquemos por otros. I want you to think about the people that you know that you disagree with deeply. Quiero que pienses por un momento en la gente con la que no estás de acuerdo, la gente que te desagrada, la gente que te lleva a la contraria. Maybe it's family members. Often our adult parents have different views than we grow up to have. And so there's conflict there. Pudiera ser miembros de la familia, incluso con tus padres, que tienes diferentes puntos de vista con ellos y no estás de acuerdo con ellos. And sometimes it's siblings, brothers or sisters, and they go off and they have their own influences and the things they learn and believe, and they clash what we think. A veces estamos en desacuerdo o contrariados con los propios hermanos o primos o parientes o amigos que viven de una forma diferente a la que nosotros creemos o hacen cosas con las que no estamos de acuerdo. You know, it's not that tough to be a servant to the people that agree with you. Y saben, no es tan duro ser un servidor o servir a las personas que no están de acuerdo contigo. But it's really tough to serve and love and care for people that you have deep disagreements with. Pero sí es bastante difícil y a veces imposible servir y amar a personas que sí están en total oposición a ti y en total desacuerdo contigo. Every night, you ought to go back in your mind before the Lord, the conversations you've had, and say, Lord, teach me how I can be honest and yet be a servant. Y tienes que orar a Dios cada vez que tengas un conflicto de este tipo y decirle a Dios, enséñame a ser honesto sin tener que amargarme, sin tener que odiar. In our conversation, sometimes we want to make a point, and what we're really thinking is, I wish that guy would shut up so I could tell him the truth. Y a veces en nuestras conversaciones queremos convencerlos a otros de lo que creemos que es lo más correcto y están totalmente en contra y quisiéramos obligarlos o forzarlos a que hagan o se comporten como nosotros queremos. God's not looking at who wins the argument. He's looking at who acts like he acts as a servant to the other. Y Dios no está expectante de ver quién gana la discusión o quién va a convencer al otro. Dios lo que está mirando es quién está actuando en amor y quién no está actuando en amor. You're not called to fix people, to put them in their place, to straighten them out. Nosotros no somos llamados a arreglar a la gente, a ponerla en su lugar y a convencerla de su error. But we're called to go to the people that aren't like us, that are hard for us, and find a way to place ourselves below them in the Spirit of Christ. Sino más bien estamos llamados a ir a las personas que no son como nosotros, que no nos agradan, que son diferentes a nosotros, que no están de acuerdo con nosotros y buscar la manera de ponernos debajo de ellos para poder servirlos. You know, Jesus frustrated a lot of people. Saben, Jesús frustró a mucha gente. Because for most people, when Jesus came to earth, they could see how if he would just take the power, he could defeat Rome right now on earth. Porque la gente se dio cuenta que siendo el Dios, él podía en un chasquido, en un instante, deshacer el mal en el mundo y derrotar a los poderes de este mundo. In fact, there was a time when a few groups tried to take Jesus and they were going to make him king, and he refused to do that. Hay una ocasión cuando la multitud se puso de acuerdo y querían hacer a Jesús rey a la fuerza y Jesús se rehusó y no lo permitió. Because God's plan had a different
God's plan was laid out in a different succession of things. porque el plan de Dios estaba diseñado en otro orden de acontecimientos. And Jesus is going to be a conquering king, but this time he came as a suffering servant to give his life. Jesús sí va a terminar siendo un rey victorioso sobre todo el mundo, pero en esta primera vez que vino, vino como un siervo sufriente. Every time you don't pin down somebody that isn't as smart as you, or argue somebody into a corner who doesn't know as much as you do, you're not doing what the Lord wants. Cada vez que tú humillas o que tú le ganas a alguien que sabe menos que tú porque no estás de acuerdo con él y le ganas, tú no estás agradando a Dios, tú no estás actuando como Dios. If we're serious about following Jesus, then we're supposed to pattern ourselves and our lives after what he did. Si de verdad estamos serios en cuanto a seguir a Cristo y Uh-oh. go. Okay, there you are. So when he came, he gave his life away. And so many Christians seem to me to be focused on winning the battle, that they're going to lose the war of what God called them to be. Y la verdad es que yo veo a la mayoría de los cristianos siempre queriendo ganar y siempre queriendo tener la razón y siempre queriendo convencer a otros y siempre tratando de ganar las batallas y de aplastar a otros. Y eso no es lo que Dios planeó. I don't have a ton of material today. This passage, I either have to do 30 verses or 2 verses. So I took a small chunk today. But there's a passage in 1 Peter 2 I want us to turn to, because it gives us a great picture of how life with God is to be lived. 1 Peter chapter 2, verse 21. Let's turn over there, you guys. Vamos a Primera de Pedro, First Peter, Peter chapter 2, verse 21. capítulo 2, versículo 21. And what I'd like us to do is read 21 to 23. And then there's a word picture here that's real helpful for us to get. Entonces vamos a leer del versículo 21 al versículo 23 para tener el contexto completo acerca de esto. So I read 21 through 23. Right. Ok. Y así dice, pues para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Now, the big picture he's given us here is that Jesus, or that we've been called to suffer like Jesus suffered. Y la gran ilustración que nos está dando aquí es que tú y yo hemos sido llamados a sufrir como Cristo sufrió. We get fooled into thinking Jesus suffered so we didn't have to suffer. That's not true. Tenemos la falsa idea de que Jesús sufrió para que nosotros ya no suframos. But Jesus suffered so we'd suffer like he suffered. Pero no, el plan de Dios, y es muy claro en la Escritura, somos llamados a sufrir como Jesús sufrió, a pasar exactamente por lo que Él pasó. And in verse 21, he says he's leaving us an example for us to follow in his steps. En el versículo 22, en el 21, en 21. Yeah. En el 21, aquí dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su ejemplo.
What this really means is that he left us an example we should write underneath. And it goes back to how a ancient schoolboy or girl would learn his ABCs, to Y write esto, underneath. y esto es algo que deberíamos aprender desde lo más elemental, que deberíamos nosotros conocer de memoria, es parte elemental de la vida cristiana, sufrir como So sufrió a Jesús. school child would be given a slate about this big, and the top would have a piece of wax on the top, and the teacher would write the correct penmanship in the wax for the student to look at. Y en la escuela, ellos siguen un método para que los niños aprendan las cosas y aparte de que los hacen que lo escriban muchas veces, lo que hacen es que lo escriben en lugares visibles para que lo estén constantemente viendo, para que no lo olviden y para que lo mantengan fresco y lo recuerden siempre. So the child would go away and get a piece of chalk, and he would write underneath the wax, trying to imitate exactly the way the teacher would write the letters. Entonces, una vez que eso está escrito en el pizarrón o en algún otro lado, los niños van a ir con el gis o con un marcador o con un plumón y van a tratar de dibujar las letras exactamente tal y como están, repitiendo lo que dice ahí. And then the student could look and say, well, that's not very good, and erase it. And then try again to get closer and closer and closer until they develop the muscle memory to write just like their teacher wrote. Y después de que escriben ellos, pues ven que no es exactamente idéntico, entonces borran y vuelven a escribir y vuelven y lo hacen tantas veces como sea necesario hasta que tengan, hasta que sus músculos, hasta que haya una memorización muscular de las líneas y las curvas y todo lo que tienen que hacer para escribir exactamente como el maestro escribe. And that's what Peter is saying, is that Jesus lived in a certain way and left an example for us to come alongside and try to get as close as we can to how Jesus acted over and over and over. Y lo que nos está diciendo Pedro es aquí, mira, ya Jesús nos dejó el mapa, ya Jesús nos dejó sus pisadas, nos dejó escrito lo que Él quiere que hagamos y tenemos que intentarlo una y otra y otra y otra vez hasta lograrlo. And God gave the world to judge him by how many Christians resemble him in their lives and love the way he loved. Y Jesús le dio al mundo el permiso, por así decirlo, de juzgar quiénes son discípulos de él y quiénes no, a través de si estamos actuando en amor y estamos andando como él, tal como él anduvo. You know, we're free to join political causes and get behind certain candidates. That's part of being human, probably. But we don't want to sacrifice the impact for God over some political issue. Somos libres de escoger a cualquier candidato político o de tomar partido por un político o por otro, pero eso no significa que vamos a sacrificar nuestro andar con Cristo y andar discutiendo y odiando y menospreciando e insultando a los otros. But the example of given of what we're supposed to imitate is Jesus, who being reviled, never reviled in return. While being beaten, he never retaliated. That's what we're supposed to imitate. Y el ejemplo que nos está dando aquí está en el versículo 22 y 23, que dice que cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, que no se halló engaño en su boca, que encomendaba su causa a Dios. So you can see why, especially the season we're in our countries, with the battles over who has power and how to solve our terrible problems,
if we're not careful, we can exchange our impact for God for that. Y si no tenemos cuidado, podemos perder nuestro testimonio y podemos arruinar cualquier avance que hayamos tenido con otros para ganarlos para Cristo, por dejarnos llevar por la pasión de las discusiones, por la política y por un candidato y por otro y por un partido y por otro, porque no estamos actuando en amor. You know, it doesn't matter what anyone else does in their walk with God, but we want to be obedient to Him. Y sin importar cómo anden los otros, o si lo hacen o no lo hacen, tenemos la responsabilidad de nosotros vigilar nuestro andar con Dios. This next week in your prayer with the Lord, you need to ask Him to show you if you've gotten out of balance and you lost sight of what you're supposed to be doing. Y yo les pido que oren y que incluyan esto en sus oraciones, que le pregunten a Dios y que se examinen a ustedes mismos si no se han salido de balance, si están de verdad caminando y andando en amor. And He'll show us, He'll lead us into truth, and He'll show us and correct us. And that's the promise we have of the Holy Spirit. Y la promesa que tenemos del Espíritu Santo es que Él nos va a mostrar si estamos equivocados y nos va a conducir y a encaminar de manera correcta. Well, that's all I have for today, guys. It's a little bit short, but with next week, it would have been too long. So I can leave it there and let me pray for us, okay? Entonces, bueno, el mensaje fue corto, el próximo va a ser un poco más largo y pues quisiera hacer una oración por ustedes. Heavenly Father, this is such a deep issue inside our hearts. Padre, este es un asunto muy profundo dentro de nuestros corazones. There's many people and many situations that are awkward for us to know how to handle when people have such different opinions. Hay tanta división en la gente por sus opiniones y a veces nos enfrascamos en esto y la gente nos está observando y está viendo cómo reaccionamos. But Lord, we want to be beloved children. We want to act as young children with innocence that just want to imitate you. Pero Padre, nuestra meta suprema, nuestra meta mayor es imitarte a ti como hijos amados, actuar como tú y ser como tú y elegir como tú. So I pray, Lord, that you'd purify us and you'd sift our hearts so we can know the truth. Entonces, Padre, te pedimos que tú purifiques nuestros corazones y que tú, Padre, nos hagas más como Jesús. Thank you that you've given us the power to please you by acting like Jesus did. Gracias que tú nos das el poder del Espíritu Santo para poder actuar y llegar a ser como Jesús. And we pray these things in Jesus' name. Amen. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amen. So the movers are here right now. They're moving my house up to Colorado. Ah, Right great. now. Wow, that's wonderful. That's true. What you say is true because I remember while you were talking, Yeah. once some disciples came to Jesus and accused Pilate, right? Yeah. He killed these priests and Right. mixed their blood Right. and they were expecting Jesus to say something bad about Pilate. Yeah. But yeah. what did Jesus say? He didn't do it. Do you think those were better than you, that you Yeah. are better than them? If Yeah. you don't repent, you will perish, you will be Yeah. destroyed the same way. That was a little spooky. Bien, sí, le digo que ahorita mientras estaba explicando, me acordé que hay un pasaje donde unos discípulos vinieron a quejarse de Pilato, ¿no? Que Yeah. había matado a unos sacerdotes y había mezclado la sangre de Yeah. los sacrificios de ellos con ellos, se había hecho una masacre. Y ellos esperaban que Jesús dijera, ese Pilato le va a esperar el infierno, es un maldito. O sea, esperaban que él criticara o hablara o desaprobara a Pilato, que era la autoridad en ese tiempo. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo Jesús? ¿Piensan que esos eran más pecadores que todos
los que están en Jerusalén, dijo, no, si Yeah. ustedes no se arrepienten, ustedes van a perecer de la misma manera, ¿no? Entonces, that's how we must, uh, how we must respond, addressing to our lives when somebody speaks bad about Donald Right. Trump or Kamala Right. Harris That's right. Doesn't matter. or president or anyone. Right. We are supposed to pray for our Right. authorities to bless them Right. because in the ultimate point, they are established by God. That's right. They're There's there no to set democracy. up government. Right. God put the governors he Yeah. wants. So, Yeah. Yeah. sí, le digo, así es como pues debemos actuar cuando alguien pues quiera o cuando alguien nos hable mal de Trump o de la Harris o de AMLO o de este o del otro, porque al final de cuentas somos llamados a orar por las autoridades, a bendecirlos y en última instancia no hay democracia. ¿Cuál democracia? Dios es el que pone y Dios es el que quita, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tenemos los gobernantes que merecemos. We all have the governance we Yeah. deserve as Yeah. people, right? Yeah. Digo, que tenemos los gobernantes que merecemos.